Las cosas no son como antes. La vida me ha hecho crecer, valorar. Hola, qué gusto nos acompañes una vez más a este podcast número 20 del primer distrito del área México Valle de Toluca. Te recuerdo que soy Armando y represento al Comité de Archivos Históricos y Comunicación del primer distrito de Alcohólicos Anónimos, área México Valle de Toluca, integrante de los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, este podcast 20 lleva como tema la importancia de los veteranos en Alcohólicos Anónimos. Pero antes de presentarte a nuestros invitados, permíteme darte un poco de contexto del porqué de este podcast y su título. Fíjense que en septiembre de este año 2022, una amiga en común de Roberto y mía, la compañera María, perteneciente al grupo Almas Alegres, me hace la invitación para ir a compartir a Kansas City, Kansas, por ahí algunos temas. Y una de las cosas que me sorprende cuando llego allá es la importancia y el cariño que le tienen a los veteranos, cosa que muchísimas veces en los grupos en México pues, no lo vemos de esa misma manera. Es por esa razón que el compañero Roberto M., quien es mi invitado, y que es miembro del grupo Espíritu Libre, el cual se encuentra ubicado en Los Ángeles, California, y quien además es un gran historiador. Mi querido Robert, no te vayas a portar ahí muy humilde, mano, eres un muy buen historiador. Y pues, Roberto, bienvenido. ¿Te quieres presentar y hablarnos de ti un poquitín? Sí, buenas noches a todos. Un gusto estar. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que se puede seguir siendo útil. Gracias. Mi nombre es Roberto, yo soy alcohólico. Mi fecha de sobriedad es de mayo 9 de 1995. Soy originario de la Ciudad de México. Y a muy tierna edad, el alcohol. A los 13 años empiezo a beber, a los 17 ya bebo en forma constante y se vuelve lo clásico del globo que desinflas y no se va para todos lados. O sea, no hay empiezo a recorrer la República, termino en Estados Unidos, termino aquí se les llama homeless, que es indigente. Termino perdiendo todo y así es como llego yo a la comunidad. Entonces, qué bueno, porque no había más abajo para dónde ir. Más abajo ya era el último escalón, ya era la muerte. Entonces, sí, al principio fue mucha euforia de crecimiento y después fue de programa, de programa. Tengo la suerte de haber sido recibido por gente muy metida en el programa de Alcohólicos Anónimos. De hecho, mi padrino, el que me apadrinó al año de estar yo en el programa, y hasta la fecha sigue siendo mi padrino, que es una persona muy grande. Él es historiador y no sé si traiga yo algo de eso o fue la influencia de él, pero me enamoré de Alcohólicos Anónimos. Entonces, si hay oportunidad más adelante, platicaré un poquito, pero he tenido la oportunidad de ir a los lugares donde nació el programa, a los lugares donde nacieron nuestros veteranos primeros, algunos de los primeros 100 alcohólicos, de las casas donde se hicieron las reuniones. Tuve la oportunidad de estar en una reunión en el primer grupo de Alcohólicos Anónimos, en el grupo del doctor Bob, que todavía sesiona. Si alguno de ustedes va a Akron, vaya en miércoles, porque nada más sesiona los miércoles. Entonces, para que tengan la oportunidad lo mío fue suerte, pero tuve la oportunidad de estar allí. Así es que es un gusto estar con ustedes y pues más adelante platicaré un poco más. Gracias por la invitación y aquí estamos para lo que se ofrezca. Gracias, Roberto. Muy agradecido. Y bueno, también permítanme presentar a mi eterna compañera en este gran proyecto, Lupita B. Bienvenida, Lupita.
Buenas noches, pues feliz de pertenecer al Comité de Archivos Históricos y Comunicación y un placer estar aquí en este podcast que se ve muy interesante. Gracias, Lupita. Pues bueno, Roberto, encontré esto por aquí que dice, ¿qué es el miembro más antiguo? Dice, es aquel tipo que mientras yo estaba bebiendo mantenía el grupo abierto. Es aquel tipo que escuchó mis locuras y al final me abrazó y dijo, continúe volviendo. Es aquel tipo que creyó en mí cuando nadie más creía, ni siquiera yo. Es aquel tipo que muchas veces me antepuso a su familia para escucharme. Es aquel tipo que muchas veces se quedó en el grupo solo, pero nunca desistió. Es aquel tipo que me contó cómo era la hermandad mucho antes de que yo llegue. Es aquel tipo que colocaba el dinero en la bolsa mientras yo estaba roto. Es aquel tipo que me oyó mi llanto y lloró conmigo y dijo, yo estoy aquí. Es aquel tipo que pagó mi primer evento y dijo, cuando lo puedas hacer, haz lo mismo por otro. Es aquel tipo que se sentó y escuchó mis pasos y me dirigió. Es aquel tipo que también erra, pero que está siempre allí, admitiendo sus fallas. Es aquel tipo que también necesita ayuda. Por todo esto, soy grato. Pues bien, mi querido Robert, el espacio es tuyo. Muchas gracias otra vez, Roberto Alcohólico. Fíjate qué interesante todo lo que acabas de leer y todas las frases son muy importantes las que usaste, pero al final dice, pero es aquel tipo que también necesita ayuda. En Alcohólicos Anónimos todos necesitamos ayuda y a la vez todos enseñamos. Porque todos aprendemos de todos. Pero eso me gustó mucho porque muchas veces se tiene la idea de que el veterano ya no necesita ayuda o que ya se la sabe de todas y no es cierto. Yo vengo a Alcohólicos Anónimos y con mucho gusto, no por lo que sé, vengo por lo que no sé. Porque gracias a venir es por lo que yo puedo vivir de una forma distinta. Así es que me gustó mucho esa frase. Fíjate que voy a empezar diciendo algo que está para que pensemos, porque qué bueno y los felicito que están haciendo estos podcasts. Nosotros tenemos muchas herramientas que podemos usar para llegarle al que está sufriendo. Y para que le lleguemos al que está sufriendo, muchas veces nosotros, los que ya estamos adentro, tendremos que reestructurarnos para poder hacer un mejor trabajo. Entonces, qué bueno, los felicito porque están haciendo esto. Gracias, Roberto. Yo tuve la oportunidad, les digo, yo llego en 1995 muy mal, en unas condiciones muy malas, y les decía, empiezo a subir como la espuma. Y tuve dos compras así que marcaron mucho mi primer tiempo en Alcohólicos Anónimos. Una fue cuando me hice de un carrito. Me hice de un carrito viejo, un Toyota 82, era 1996 ya, un Toyota Tercel de 5 velocidades que se le botaba la quinta y había que ir deteniéndola cuando... Pero ya era mi orgullo, era así o sea, no lo metí al baño de mi casa porque no cabía por la puerta, pero para todo lado yo quería mi carro. Y después tuve la oportunidad de algo que a mí me llamó siempre mucho la atención y me sigue llamando, que es la tecnología. Y me compré una computadora. Nosotros en Estados Unidos, la mayoría de ustedes lo conocen o han oído hablar de La Viña. La Viña es la revista en español que es el equivalente al Grapevine, que es el equivalente al Plenitud que tienen ustedes. Correcto. La Viña en la conferencia de 1995, después de algunos intentos, se dio el visto bueno para que los americanos la patrocinaran hasta que nosotros nos pudiéramos hacer cargo de que se pudiera imprimir y la pudiéramos comprar.
y en 96 sale. O sea que yo soy prácticamente contemporáneo de La Viña. Y ya en el 97, salía, todavía sale bimestral, en uno de los primeros números, salió un artículo chiquitito, que hablaba de un grupo en español en línea. Y pues luego me metí. El grupo se llama, porque sigue, AA, Amigos AA. Roberto, y perdón, ¿en qué año fue esto? Yo entro en el 97, pero el grupo se funda en noviembre de 1996. El 24 de noviembre de 1996 se funda ese grupo. El primer grupo en español en línea. Gracias, Y Roberto. este grupo sesionaba por medio de cartas. Al principio, como era así algo nuevo, hubo mucha membresía. Cuando digo mucho, eran 200 gentes, una cosa así, de todas partes del mundo de habla hispana. Y algunos originarios del lugar, o sea, había españoles, había colombianos, había argentinos, había uruguayos, había chilenos, y otros que, aunque eran hispanos, radicaban en otro lugar. Había una persona del Cairo, había una persona en Israel. Entonces, platico esto porque se sesionaba por medio de cartas. Se ponía un tema y nada más había un servidor que nada más le llegaban los correos a los que estaban en el grupo. Era un grupo tradicional y cerrado, y si se quería entrar una persona, las controversias que ustedes tienen en México y que tenemos, se tienen en todas partes del mundo. El alcohólico así como que es igualito, así como que una calca de otros, ya. Pelearnos por cosas insignificantes, querer rebatir. Bueno, entonces se ponía un tema y tú participabas del tema durante esa semana, era semanal. Platico esto porque viene a colación a lo que voy a decir. En ese entonces, criticadísimo, a mí hasta me daba miedo decirles a algunos que yo estaba en un grupo en línea porque me querían colgar así. No, eso no es Alcohólicos Anónimos tienes que ir a un grupo, qué fácil que desde tu casa, ¿a poco así bebías? ¿A poco? No, o sea, era entonces, pues sí lo sabían las gentes que para mí lo deberían de saber. Quiero ser muy claro, yo siempre consideré el grupo en línea como un soporte a mi sobriedad, no como una sustitución a mi sobriedad. Yo nunca pensé, y nunca lo he hecho, sustituir los grupos en línea con mi grupo en vivo, ¿no? O sea, yo he tenido 3 grupos en este tiempo, uno en San Francisco, después me vine a Los Ángeles, tuve otro donde estuve 10 años y después me tocó abrir con otro compañero el grupo donde estoy militando, que es el grupo Espíritu Libre, pero nunca he dejado tampoco de participar en el otro grupo. Y les platico porque ahí viene lo interesante. Resulta que el grupo, después de un tiempo, bajó de membresía. No se cerró el grupo por la gracia de Dios, pero a veces habíamos 3 nada más, ya no se participaban, nada más se mandaban recordatorios de las reflexiones diarias y recordatorios de aniversarios y que ya fulanito cumplió años y cosas así. Y nos llega la pandemia y hacen un cambio en el mundo la pandemia. Y la OSG recomienda que sesionemos en línea. Y entonces muchos de esos rebeldes o de esas personas que se rebelaban tienen que recurrir a los grupos en línea. Y descubrimos que tenemos otro gran recurso, e inclusive yo conozco gente que llegó en grupos en línea y ya tiene ahorita 2 años y medio, 2 años, porque se ha quedado y no ha bebido, o sea, que ha servido a pesar de que son grupos en línea. Pero ¿qué creen que pasa aquí en Estados Unidos? Que muchos de los grupos está escaseando los veteranos. Porque a muchos veteranos les cayó como anillo al dedo, porque ya no pueden salir de noche,
porque ya no pueden manejar, porque no hay quien los lleve. Y ellos encontraron antes la necesidad, a pesar de todas esas cosas, la necesidad los hacían que buscaran un ride, que pagaran un Uber, que cualquier cosa, pero los hacía ir al grupo. Y ahora ya encontraron una sustitución para su recuperación. Y entonces, qué bueno por ellos, qué bueno que encontremos estas herramientas. Pero nuestros grupos se están quedando sin veteranos. Y aquí es donde empiezan las preguntas a que tenemos que recapacitar, ¿no? Se oyen muchas frases distintas. Algunos dicen que el tiempo no importa en Alcohólicos Anónimos, porque vivimos solo por hoy. Pues sí, pero no es lo mismo el que vive solo por hoy y que lleva 6 meses que viviendo solo por hoy ya lleva 40 años. O sea, ¿qué se necesita para ser veterano? Pues entre otra cosa, y la primordial, el tiempo que tengas en Alcohólicos Anónimos. Tú puedes tener muchas ganas, echarle muchas ganas a tu recuperación, pero tienes 5 años, no eres veterano en Alcohólicos Anónimos. Entonces, hay un requisito, pero eso es en la vida, no es en Alcohólicos Anónimos, es hasta en la bebida. ¿Qué se necesita para que haya una bebida que sea añeja? Se necesita tiempo. Ahora, nada más tiempo no. Podemos ver, porque ahí sí en lo que estoy de acuerdo es que el tiempo no necesariamente te da recuperación. Pero ese ya es otra cosa. Pero el primer requisito sí es tiempo. ¿Qué te da el tiempo? El tiempo te da experiencia. La mayoría de los veteranos hemos visto a mucha gente llegar, a muchos irse, a muchos quedarse. Hemos visto desarrollarse una comunidad alrededor nuestra. Y lo dice el libro, ¿eh? Que no te querrás perder esa aventura de ver desarrollarse otros alrededor tuyo. Y lo hemos visto en los veteranos. Pero de la misma forma que hemos visto cosas agradables, hemos visto cosas desagradables. Nosotros leemos en el 5º capítulo, aquí se lee el 5º capítulo en cada sesión, en cada junta se abre con el 5º capítulo. Y entonces dice que nosotros compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. También dice que platicamos cómo fue, qué pasó y cómo es ahora. Y aquí es donde empiezan las cosas. ¿Por qué necesitamos a un veterano? Yo llego y pienso, y además 2 o 3 lo corroboran, que esto se trata de contar. Y entre más cosas terroríficas cuentes, más te vas a recuperar. Y entonces tienes al veterano que te dice, no, qué bueno que un día pueda sacar todo lo que traiga, pero tenga cuidado. Y te puede sacar el libro y te puede leer en el 5º paso donde dice que debemos de ser muy cuidadosos con las personas, con la persona o personas con las que vamos a hablar de esos asuntos delicados. Entonces, el veterano, sin que sea tu padrino, es el que te va dando guías, el que te va contando su experiencia, el que ha vivido truenes de grupos y por qué ahora hacen cosas distintas, porque él ya vivió esa experiencia y te está evitando el que tú te vayas a vivir esa experiencia. Además, el veterano, los hay de todos tipos. Vuelvo a lo mismo. No necesariamente es que vaya a tener la recuperación, pero muchos grandes veteranos sí tienen una gran recuperación, ¿no? Y son personas que con su vida te están demostrando que tienen años de vivir felices y contentos. Ustedes
tuvieron un gran veterano en la Ciudad de México que hasta su apodo lo decía, Miguelito, el hombre feliz. Así se le conocía en la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que aprender mucho de los veteranos. Pero aquí, como les digo, muchos de nuestros veteranos se nos están quedando pues por salud. Entonces, ¿qué podemos hacer los que estamos en medio, no? Que no somos, que ya llegamos a la edad de veteranos, pero todavía nos podemos valer, ayudar a esos otros veteranos. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos, y por eso abrimos el grupo, fue por sesionar a las 10 de la mañana, para ayudar a mucha gente que ya no trabaja, que pueda asistir a un grupo y no se tenga que esperar hasta en la noche, donde la verdad para muchos ya tenemos, la comunidad ha ido creciendo. Cuando yo llegué, escuchar a una persona yo conocí a una persona que tenía 50 años, se murió teniendo 52 años en el programa. ¡Wow! Era así como casi haber conocido a Bill W., ¿eh? O sea, era lo máximo. Pero ahora, en la última convención mundial que hubo, la última no se hizo por la pandemia, pero la que fue en Atlanta, el que más tuvo ya tenía 64 años en el programa. Y el que le antecedió se sentó cuando tenía 62 años, porque van diciendo los años y se van sentando. Y hubo uno que se sentó a los 62 y el otro se sentó a los 64, el que quedó, el último que quedó, tenía 64 años. O sea, cada vez vemos ya gente con más tiempo. Antes, ahí en la Convención Mundial o en la Internacional, en la Junta de Veteranos, los veteranos esa junta era preciosa. No sé si ustedes se han dado la oportunidad de ir a una convención internacional, pero en un estadio, ustedes han ido a las convenciones nacionales en México, en un estadio, el sábado apartan toda la sección de frente y antes era para gente que tuviera 30 años. Y en la última convención le subieron para gente que tenga 40 años o más. Y dentro de ellos, sus nombres, como ya saben quiénes son cuando se registraron, sus nombres los echan en una tómbola. Y el sábado en la noche, antes de que dé inicio la junta, hacen una rifa, una selección y sacan 15 nombres. Cada uno participa 5 minutos de los seleccionados, puros veteranos. Y ves a puro viejito feliz, hombre. El regalo a los veteranos, ¿no? Al tiempo. Una chulada escucharlos, el amor que traen, lo que regalan de emoción, lo que regalan de conocimiento. Ahora, Alcohólicos Anónimos nace con la experiencia del que está atrás. Y ese se la da el de adelante y le da la recomendación que haga lo mismo con otro. Pero necesitamos la experiencia del primero. Esas lugares, qué triste lo que están diciendo, que le digan al viejo que ya se vaya a su casa, que ya no sirve, pues no sé de qué van a vivir. No sé de qué van a vivir, porque esa es la base de un grupo. Ahora, no es lo único, porque el viejo tampoco puede vivir sin el nuevo. O sea, un grupo de puros viejitos en el programa se vuelve un club social, nada más, pero no un grupo de alcohólicos anónimos, porque se necesita la sangre renovadora. Tu espiritualidad va a fluir en ti en proporción de cómo la transmitas a otro. Y si tú no tienes ya dónde transmitirla, esa espiritualidad se va apagando, se va a apagar. No bebes, platicas con tus amigos ya de los mismos males, que te duelen las rodillas, que te duele esto, pero ya el programa ya se quedó. No, se necesita el nuevo. Igual que el nuevo no puede crecer sin el viejo. Eso es Alcohólicos Anónimos. Yo
te ayudo porque ayudándote me ayudo a mí, pero a la vez te pido que tú hagas lo mismo. A mí, yo les decía, a mí me recibieron los viejos con mucha información. Yo llego porque estoy viviendo en un lugar para indigentes. Y yo quiero comodidad. Yo ya me cansé de dormir en el suelo. Y escucho a alguien que le diga que por qué no va a un programa que ahí le van a dar cama y comida y todo. Y pues yo es lo que necesito. Y entonces es a lo que voy. No se las voy a hacer cansadas ahí. Otro día platico mi historia, pero fíjate, no nada más los viejos, sino comités también. Mi primera noche, a mí me mandan primero a desintoxicarme y a un lugar horrible, horrible. Y me toca presenciar 2 delirios tremens esa noche. Ahí no había médico, había que llamar a emergencias. Y mientras uno dar auxilio, aprendí cómo meter una cuchara desde el primer día que llegué. Cómo meterle una cuchara a una persona que está vomitando y meterla entre la lengua para que no se la vaya a tragar y se vaya a ahogar. Y fue una cosa terrible. Yo digo que ahí se manifestaron los jinetes que habla el 11º capítulo. Y cuando estaba más indeciso de qué iba a ser de mi vida, porque yo ya no tenía un solo amigo, bueno, no llevaba ni ropa más que lo que llevaba puesto, qué iba a ser de mí cuando yo saliera de ahí, llegó el Comité de Hospitales e Instituciones. Y tuvieron una junta en el Vitos. Y uno de ellos se paró y dijo que no hacía mucho tiempo había estado como nosotros, pero desde que llegó a Alcohólicos Anónimos, su familia lo había aceptado y tenía trabajo. Y esas palabras, viniendo del lenguaje del corazón de un alcohólico a otro, me dio lo que yo había perdido hacía mucho, esperanza. Yo también podía tener lo que ustedes tenían. La lucecita estaba muy lejana, pero yo también la podía tener. Y entonces, bueno, me voy a un programa y el programa nos hace ir a juntas de Alcohólicos Anónimos. Era en la comunidad americana. Ahí hubo un detalle muy curioso, porque el primer día que llegamos al grupo, éramos como unos 10 los nuevos, y nos dijeron que nos presentáramos. A mí me impactó el grupo porque aunque el lugar era feo, había gente muy arreglada, no muy arreglada de traje o cosas, sino como ustedes, con una presentación apropiada. Gente limpia de su cutis, de su ropa, de su presencia, lo que enseñaban, ¿no? Y había bastante presencia femenina. Fíjate lo que es la importancia de los veteranos, en mi caso. Entonces, nos preguntan que si hay nuevos, que si nos queremos presentar, y yo digo, yo soy Roberto, soy alcohólico. Al día siguiente volvemos a ir. Y una de esas muchachas, Karen, una muchacha guapa, una señora ya, buena presencia y todo, me dijo, cuando me vio, Roberto, qué bueno que regresaste. Alguien se había acordado de mi nombre. Eso fue sumamente significativo porque yo ya era un invisible visible, no sé si me explique. O sea, el indigente es una persona visible porque lo ves, pero es invisible porque no lo quieres ver. Así es. Sigues, o sea, no. Entonces yo era un invisible visible. Y que alguien se haya acordado de mi nombre, y sobre todo una mujer, y una mujer guapa y bien arreglada y todo, fue sumamente significativo para mí. Escuché alguna ocasión a una persona decir, y yo digo, eso me pasó a mí. Él decía, yo seguí yendo a Alcohólicos Anónimos por las mujeres, pero los hombres son los que hicieron que me quedara. Porque fueron los que me empezaron a hablar del programa. Resultó que dentro de las cosas que yo tenía que hacer en el Salvation Army, que era donde estaba yo atendiendo el programa, para que terminara, cuando me graduara, las cosas que tenía que hacer por fuera era
tener un grupo base, tener un servicio y tener padrino. El grupo base ya lo había conseguido. Todos íbamos al mismo grupo. El servicio hasta la fecha. Ahorita no sé si creo que igual. Les digo que esto es en todas partes del mundo igual. Nadie quiere servir. Y el que tímidamente levanta así tantito la mano, bravo, o sea, el aplauso y ya eres. O sea que el servicio no fue problema. Mi primer servicio fue darle la mano así de mano de bienvenida a los que iban llegando. Qué bueno que viniste, pásale, así de mano, estrechar la mano. El servicio, pues, nada más se hacía ahí porque no lo viste en otro lugar. Pero bueno, ese era ya un servicio, ¿no? Y después pasé por cafetero, literatura, todo he sido menos tesorero. Yo por eso presumo de no haberme robado ni un centavo en Alcohólicos Anónimos, pero también nunca he sido tesorero. O sea, y no he sido precisamente por lo mismo, porque si no, sí me hubiera robado el dinero. Y yo ya quería cambiar, yo no quería, o sea, hacer algo que me arrepintiera, ¿no? Y entonces, el problema para mí fue el apadrinamiento. Pedirle a alguien que fuera mi padrino me daba pena, me daba miedo. Ahora ya me he estudiado mucho a mí mismo. Y yo fui, sobre todo antes, lo sigo siendo, ya no al grado que lo fui, sumamente susceptible al rechazo. Entonces, el pedirle a una novia, el pedir dinero, el pedir algo que sintiera que me fueran a rechazar era veneno. Claro que unos tragos, no, hombre, o sea, me hacían ser muy extrovertido y entonces sí pedía todo, pero así sin alcohol pedir, como que no estaba acostumbrado. Entonces tímidamente había un pocho, el buen Ernesto, que hablaba muy mal español. Yo hablaba mejor inglés que él español, pero él trataba de hablarme en español y yo ahora veo por qué. Él quería consentirme, quería que yo me sintiera bien, quería que me quedara, eso era lo que quería. Entonces llegué un día con él y le dije, Ernesto, yo te quería pedir un favor, pero no sé qué. Me dijo así de dinero no tengo. Le digo, no es dinero. ¿Qué quieres? Y no sabía cómo decirle. Es que, y me quedaba en el hasta que le dije, es que quisiera ver si quieres ser mi padrino. Y que me va diciendo que no. Y yo, así como que lo quería parar, oye, no, aquí tú tienes que decir que sí, esto no. Y entonces me dijo, no, porque tú estás buscando un requisito, no un padrino. Y para mí el apadrinamiento es una cosa muy seria, muy seria, porque va una vida de por medio. Sin embargo, si quieres platicar conmigo, te espero mañana 1 hora antes de que empiece la junta. Y yo fui. Y ese señor abrió el libro de Alcohólicos Anónimos y me empezó a leer la página número 1 hasta la última historia del libro. Él me leyó todo el libro de Alcohólicos Anónimos y me lo fue explicando. Y lo único que me pidió fue que yo hiciera lo mismo con otra persona. Ahora jueves tengo mi sesión de estudio, la estoy teniendo ahorita en un grupo en línea, la tuve ahora en la mañana y llevo 25 años dando una junta de estudio del libro cada semana. Fíjate la importancia de lo que fue un nuevo jalando a otro. Un nuevo jalando a otro. Después te compartí un archivo de otro, un archivista. Hizo un programa, es un americano, para revivir cómo habían trabajado unos grupos en Cleveland en los años 40, donde al nuevo no lo dejaban entrar al grupo, pero le daban 4 sesiones de 1 hora a la semana, y en esa semana él tenía que, bueno, el día que llegaban tenían que apadrinarse,
y tenían que ver diario a su padrino. Y era un compromiso de ahijado, padrino y de padrino ahijado. Y en las 4 semanas lo llevaban a través de las pasos. Y después de eso ya podían entrar al grupo. Y el que es mi padrino llegó diciéndome que si yo, pues, él no iba a mi grupo, pero los sábados iba al grupo donde, donde, donde yo asistía. Entonces algún día me dijo, usted habla un poco de inglés, ¿verdad? Sí, ¿por qué no me ayuda a traducir este libro? Y ahí empezó otro pegarme más al libro, porque todo es libro azul, todo viene del libro, puro libro, puro libro. En el párrafo esto dice esto, y en el párrafo este, y entonces aplicamos esto así, o sea, puro libro, puro libro. Pero además me terminé apadrinando con él. Y hasta la fecha es mi padrino. Desgraciadamente ayer hablé con él vive en San Francisco, yo empecé en San Francisco y después me cambié a Los Ángeles. Y hablé con él antier, que es una persona de 80 y tantos años, tiene un tumor en el cerebro, dice que es benigno, pero pues ya tuvimos pláticas así de prepararnos, ¿no? Para lo que sabemos que viene y aceptarlo con gallardía, con amor. Sirvió para agradecerle, yo le dije que pues él lo que está recibiendo es lo que él dio, porque conozco pocos seres humanos que hayan regalado tanto amor como él regaló. Él es una persona que a donde lo veas y cuando lo veías era sonrisa y sonrisa, sonrisa, y siempre con un disco, con un cassette, siempre queriéndote dar algo, siempre los americanos lo adoraban, él es archivista. Entonces, en nuestra literatura tenemos un libro que nos habla del Dr. Bob y los buenos veteranos. O sea, nuestra literatura nos remarca la importancia de los veteranos. Entonces, nosotros, creo yo, como veteranos, no debemos imponer, pero debemos hacerle ver al nuevo la necesidad que tiene de nosotros y a la vez agradecerle por la necesidad que nosotros tenemos de él. Así es que se me hizo completamente un tema interesantísimo. Va muy ligado. Y repito, ¿no? O sea, ojalá y todos nuestros veteranos también sean gente que hayan seguido el programa. Porque sí, hablaba de que el vino inclusive, ¿qué necesita para ser añejo, para ser muy caro y todo? Pues necesita tiempo, pero además necesita haber sido conservado en barricas de roble, necesita haber a tal temperatura, o sea, no nada más es el tiempo, es igual aquí. O sea, para ser veterano necesitas tiempo, pero un veterano necesita haber tenido padrino, necesita haber añado los pasos, necesita haber prestado servicios o seguir prestando servicios, necesita ser parte de Alcohólicos Anónimos, no nada más uno más en Alcohólicos Anónimos, sino parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Así es que gracias por escucharme, Lupita, gracias, Armando, por invitarme y sigo a sus órdenes en cualquier cosa que yo pudiera cooperar. Es un gusto. Gracias y felices 24 horas. Muchísimas gracias, Roberto. Lupita, ¿tienes alguna pregunta? Pues tanto como pregunta, ¿no? Yo como me quedo con una inquietud, con una tarea, ¿no? Él dice que allá, pues los veteranos se están quedando en casa, ¿no? Porque ahora con estos cambios que la pandemia nos trajo, pues es más cómodo, ¿no? Para una persona ya grande, una persona mayor, pues quedarse en casa y conectarse a sus juntas. Entonces yo me quedo con esa inquietud de que tenemos algo que hacer para que el veterano se integre nuevamente al grupo, porque necesitamos que el veterano también reciba a los jóvenes, que también, como leyó Armando al principio, ¿no? Esa mano que te recibe, ese consejo, esa aportación que dio por primera vez, ¿no? A algún evento, eso también se necesita presencialmente. Eso, la verdad es que eso me inquieta que un veterano se quede y que
y que, como está sucediendo ahora, ¿no? Acá en los grupos, que los estemos relegando, que estemos minimizando y que no estemos aprovechando esa riqueza de experiencia, de información, de anécdotas que nos pueden compartir y que nos pueden dar mucho, ¿no? A nosotros como nuevos, ¿no? Como personas que ahí vamos en el grupo. Eso es la inquietud con la que me quedo, con el trabajo, ¿no? Con qué vamos a hacer para rescatar esta parte. Eso es. Gracias, Lupita. Fíjense que es muy cierto esa parte, Roberto, Lupita. El año pasado, dentro de esta parte de archivos históricos, Roberto, quisimos hacer, Lupita y yo, un desayuno con veteranos. Eso era lo que iba. Y realmente, y tristemente, la respuesta no fue como nosotros, Lupita y yo, la esperábamos. ¿No? Todavía hay cierto, ay, es que no sé cómo llamarle, mano. Quería decir ignorancia, pero se vayan a enojar, entonces mejor no la digo. Después busco la mejor palabra. Pero la idea de este desayuno era que el veterano le invitara el desayuno a uno de los más nuevos o al más nuevos de su grupo, para poder crear ahí un puente de comunicación entre la sangre renovadora, como bien lo marcaste, y el veterano. El documento que te compartí, el de Plan Nacional de Crecimiento Sustentable, fíjate que marca esa parte que tú decías, donde el nuevo sea recibido por un comité de bienvenida y sea atendido antes de entrar a la reunión para que tenga mayor conocimiento de lo que es Alcohólicos Anónimos. Y se ha dejado de hacer tristemente, pero bueno, ya platicaremos más después de esto, si me permites. Mira, me gustaría comentar algo Adelante. que a mí me sucedió sobre lo que estás diciendo. Aquí no era una cosa planeada, pero hubo un veterano, era un señor nicaragüense, Armando, digo el nombre, ya murió, Armando Morales, y era un señor con posibilidades económicas amplias. Entonces, él viajaba mucho porque era arquitecto. Pero allí en San Francisco, él era el padrino de los padrinos, o sea, de mi padrino, a otro señor que me recibió, que hizo un excelente trabajo conmigo, otro veterano, pero que nunca le pedí que fuera mi padrino, pero él hizo un excelente trabajo conmigo y era su padrino también. Y él, cuando estaba ahí, invitaba al que quisiera ir, pero sobre todo a ellos dos, y ellos me llevaban a mí y llevaban otros nuevos, a un desayuno los domingos. No era un desayuno para los nuevos, era un desayuno donde iban puros alcohólicos. Pero como nosotros éramos los nuevos, pues sobre nosotros y yo me sentía, pero en la gloria, sí, en la gloria. Deseaba que llegara el otro domingo para ir cuando iba a haber desayuno, ansiaba que fuera. Ojalá y se pudiera hacer eso. Ojalá y se pudiera hacer eso. O sea, aunque se haga en lo individual, no se haga en comité o una cosa así, en lo individual, hacer porque ellos también se sentían llenos al poder tener a alguien con quien estar hablando, ¿no? Claro. Entonces es una vía de dos. Claro, una calle de doble sentido. Fíjense que ahorita, a manera de broma, para ti que nos estás escuchando, si estás embarazada, no le pongas a tu hijo Armando. Creo que el nombre de Armando tiene una tendencia a ser alcohólico. Y se los platico porque fíjense que el lunes daban el reporte mis compañeros, RSGs, y mencionaron 2 grupos o 3 grupos, no recuerdo, que llegaron nuevos de nombre Armando. Y ahorita lo repites, si yo soy Armando, yo no, pues hay cierta tendencia. Entonces, mejor pónganle José a su hijo, o no sé, o Casimiro, aunque sea, pero no Armando. Tan fácil que fuera evitar el alcoholismo así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por eso dije a manera de broma. Bueno, pues vamos a cerrar esta parte. Quiero leer el último pedacito de este texto que les leí al principio y lo quise hacer, lo dejé así a propósito, y dice: es lógico que el recién llegado siempre ha sido y siempre será la persona más importante en nuestra confraternidad, pero ¿qué sería de nosotros sin aquellos que estaban allí
en nuestra primera reunión. Y recuerdo como si fuera hoy cómo yo fui recibido y lo que siento por ellos es gratitud. Yo creo que más claro ni el agua. El veterano no merece otra cosa que no sea nuestro agradecimiento eterno por el tiempo, la experiencia y el dolor, porque también la ha sufrido con nosotros muchas veces. Entonces, a ustedes, todos los veteranos, a través de Roberto, les mandamos de verdad un fuerte abrazo y nuestro agradecimiento por haber estado ahí para nosotros. Bueno, pues vamos a participar en nuestras redes sociales para que nos contacten. Nuestra página web es www.primer-distrito-amvt.org. Nuestra cuenta de Facebook es facebook.com/distrito1.amvt. Nuestro correo electrónico es info@primer-distrito-amvt.org. En nuestra cuenta de Twitter, que es @distrito1-AA. En nuestro canal de YouTube, por favor, suscríbete, escucha, comparte, dale like al contenido que se sube. La dirección es Distrito 1 de Alcohólicos Anónimos, AMVT, y también nos encontrarás en Spotify, Google Podcast, Amazon Music y en Anchor. Y para más facilidad nos puedes googlear en el hashtag Primer Distrito AMVT. También tenemos un número celular por si te gustaría marcarnos. Es el 729-273-5600. También ahí nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp. Gracias, Lupita. Roberto, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, claro que sí. Y con lo mismo, nada más con el agradecimiento. Lo que sea hay que hacer algo, lo que sea, pero todo suma. Hay gente que se está muriendo y nos necesita. Hagamos algo. Gracias por estar haciendo algo. Gracias a todos. Feliz 24 horas. Gracias, Roberto. Gracias, Lupita. Gracias, Roberto. Pues agradezco nuevamente a mi coordinador por haberme invitado a participar en este podcast, y también al compañero Roberto por compartirnos esta experiencia y por ser la muestra de que una persona con muchos años en Alcohólicos Anónimos es un acúmulo de experiencias, de conocimiento, de anécdotas que debemos aprovechar. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Y bueno, pues yo de verdad quiero agradecerles infinitamente el hecho de que nos escuchen cada mes. Y a Dios, que es mi poder superior, la oportunidad de poder llegar a alguien que nos pueda necesitar. Y como dijo mi compañero Roberto, lo importante es hacer algo. Y créanme lo que muchísimas veces quiero decaer, soy honesto, quiero decaer en esto porque no encuentro eco, pero pues, siempre me va a motivar el hecho de pensar, como lo dijo Roberto, que alguien puede estar muriendo y yo no pude hacer nada cuando tendría que haberlo hecho. Y bueno, pues nuevamente agradezco a todos el hecho de que hayan estado aquí, que nos escuchen. Ya lo dijo Lupita, suscríbanse por favor. Y yo me despido como siempre. Sean felices y recuerden que siempre hay una solución para la enfermedad del alcoholismo. Hasta la próxima. Por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida. Veo la lluvia caer, el sol que alumbra la mañana. Si vivo es porque eres fiel y en tu paz mi alma descansa. Tengo tanto que agradecer, porque
Tengo tanto que agradecer porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo obtener, por la luz que a mí me guía, mis tristezas y alegría. Te doy gracias por la vida.